Hola estudiantes, acá nuevamente, continuando con el video tutorial sobre las tablas de Excel. En la primera parte trabajamos un poco con los subtotales, esta vez trabajaremos un poco con los filtros y los formatos de tabla. Tenemos esta tabla en Excel, en esta hoja de cálculo, sobre una planilla de antigüedad, y queremos usar la herramienta de filtros para que podamos resumir la información que nos interesa. Para los filtros en Excel no es necesario tener, o no es obligatorio tener ordenados los datos, ya que estos se ajustan a los criterios de filtro que ustedes puedan definir. Muchas opciones hay para filtrar datos. Se puede filtrar por texto, por fecha, por números o cualquier otra condición. Normalmente nosotros aplicamos los filtros acá en la pestaña de datos, en la opción filtro. Tenemos que estar ubicados dentro de nuestra tabla, darle el botón filtro y Excel establece o define los botones de filtro en cada encabezado de columna. También tenemos un acceso directo para poder mostrar u ocultar los botones de filtro, que es Control-Shift-L. Esta combinación de teclas Control-Shift-L me permite activar o desactivar los botones de filtro. ¿Okay? Veamos. Algunos ejemplos sencillos. ¿Cómo filtrar datos? Bueno, por ejemplo, una vez que ya hemos ubicado los botones de filtro, por ejemplo, por apellido, tenemos diferentes opciones. Las más tradicionales sería que yo pueda desactivar las casillas y luego habilite solo aquellas que me interesan. Por ejemplo, solo quiero ver los de apellido Aguilera, los de apellido Blanco y aquellos que tienen el apellido Camacho. Tenemos 3 y le damos a aceptar. Aquí tenemos filtrada nuestra información por aquellos criterios. Solamente hay una persona con cada apellido. Aquí puedo presionar el botón de filtro, borrar el filtro de apellido. Tenemos también otra opción acá, filtros de texto, y tenemos acá comienza, termina, contiene, para hacer un poco más detallado, más específica nuestro filtro de datos. Por ejemplo, quiero visualizar todos aquellos apellidos que comienzan con la letra C. Entonces repito, quiero acá solamente en filtro de texto todos aquellos que comienzan por la letra C. Entonces aquí tenemos los criterios, comienza por, mayor, menor, etc. Entonces comiencen con la letra C, vamos a aceptar, y aquí tenemos todos aquellas personas que comienzan su apellido con la letra C. Es casi lo mismo que marque por acá, ¿verdad? Pero sería un poco más fácil. Por acá definir el filtro que se llama personalizado. Es lo mismo. Ok. Puedo hacer aquí año de contratación. Son filtros de número, no son propiamente fechas. Pero sí, veamos las condiciones. Miren, igual, mayor o igual. Quisiera visualizar todos aquellos años de contratación que fueron, es decir, todas las personas que fueron contratadas en el año, después del año 1999. Entonces vamos a decirle que sean mayor o igual desde 1999. Ahí está. O puedo cambiarlo, borrar filtro. Podemos hacerlos que estén en el rango entre el año 2000 y el año 2005. Tenemos aquí los operadores lógicos y o, que lo vemos un poco con las funciones lógicas. En el i recuerden que deben cumplirse las dos condiciones y el o al menos una. Entonces aquí obligatoriamente el rango es entre 2000 y 2005. ¿Qué pasa si pongo o 2000 y 2000 o 2005? Entonces me van a aparecer todos los datos porque los dos cumplirían el criterio. Entonces sería entre 2000 y 2005. Ahí está. Y no solamente por un campo, puedo hacerlo acá, que solamente quiero ver los de Estelí y Matagalpa. Entonces podemos filtrar por varios campos a la vez. Voy a eliminar la filial. Voy a eliminar acá. Bueno, ¿qué pasa si Control-Shift-L?
deshabilita los botones de filtro y aparece nuevamente la tabla restaurada. Activemos otra vez los filtros. Vamos a hacerlo por sueldo y quisiera ver filtro, además de las condiciones mayores, menor o igual que son las tradicionales. Quiero ver, por ejemplo, todos aquellos sueldos que son, vamos a visualizarlo, inferiores a los $1.500. Filtro de número, menor que $1.500. No tenemos, todos son superiores, ok. Entonces vamos a cambiar el filtro y vamos a decirle todos aquellos filtros que sean menores que 2.000. Y ahí está. Okay. También tenemos una opción acá que se llama, dentro de los filtros, los 10 mejores. Entonces los 10 mejores es una regla general, pero yo quisiera visualizar los 5 salarios más altos que tengo acá. Entonces aquí tenemos superiores e inferiores, lo dejamos en superiores, y aquí decimos que son 5 los sueldos más altos que quiero visualizar acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 sueldos más altos los tenemos visibles por acá. Borrar filtro y está. Entonces, esa es una forma de trabajar rápidamente con los filtros. Son sencillos, no tiene mucho grado de complejidad, solamente es que usted como usuario especifique bien los criterios para resumir su información en filtros. Ok, pasamos a la siguiente hoja, formato de tablas. Esta opción formato de tablas ya existe en todas las versiones de Excel, en las anteriores, pero se llamaba estilos de tabla. A partir de la versión 2010 cambió el nombre a formatos de tablas. ¿Y qué hace esto? No solamente convierte un formato predeterminado, sino que agrega unas características que son bastante útiles, como una tabla dinámica, por ejemplo, pero resumida, a la información. ¿Cómo es esto? Bueno, en la pestaña Inicio, en el grupo de estilos tenemos Dar formato como tabla y tenemos los diferentes estilos predeterminados que podemos aplicarlo. Otra forma es en la pestaña Insertar, y aquí está como tabla. Nos dice dónde está el rango que vamos a aplicar el formato. Ya sale seleccionado por default y él aplica un formato específico. Yo prefiero que lo hagan en inicio, dar formato como tabla, y aquí usted seleccionen su estilo. Yo voy a seleccionar este que está acá, estilo de tabla claro, número 13. Me pregunta dónde está el rango de datos, ya sale marcado. Si no estuvieran todos los datos, pues volvemos a seleccionarlo. La tabla tiene encabezado. Sí, dejemos activa esta casilla porque significa que los rótulos que están en la fila 6 son los encabezados de mi tabla y son útiles para los filtros. Debo aceptar y listo, miren, ahí tienen. ¿Cuáles son las características? No solamente el formato de tabla, es decir, el estilo que tiene, el color. Bueno, veamos rápidamente acá, la hoja filtro. Si yo me desplazo hacia abajo, pierdo la información. Si quisiera mantener lo de la fila 6, tendría que aplicar acá inmovilización de paneles. ¿Verdad? Sin embargo, en formato de tablas, si ustedes ven, cuando tiene esta característica, además de que se agrega una nueva pestaña que se llama Diseño, que es una herramienta propiamente de la tabla con formato, si ustedes se desplazan hacia abajo, podrán visualizar que su inmovilización de paneles se aplica a los encabezados de columna. Estando dentro de la tabla, fuera de la tabla, los encabezados de columna se muestran de la forma normal. Dentro de la tabla tiene la inmovilización de paneles, es decir, los encabezados de columna los ubica acá arriba. ¿Qué otra característica tiene de mejora? Bueno, que le puede ser útil. Tenemos aquí las filas totales. Las filas totales me permite hacer un resumen rápido por cada columna que tenga datos. Por default aplicó en la columna de edad una suma, pero si yo no quiero mostrar ese cálculo, podemos cambiarlo, decirle que quiero ver la edad promedio de toda la lista de esas personas que están acá. Entonces lo cambiamos ahí, miren, promedio. Por antigüedad, quiero el que tenga la antigüedad más alta, cambiamos a máximo.
Y en los importes quiero hacer la suma de todos los importes. Suma. Ajustamos la columna y aquí está. ¿Vean? Entonces ahí podemos visualizar en la fila totales rápidamente los cálculos. Otra ventaja es que podemos filtrar acá, veamos el departamento, que sea por ejemplo administración, calidad y fabricación. Si lo filtramos por esos campos, vemos que nuestra tabla se ajusta a los campos que están filtrados. Entonces no corremos el riesgo que el dato aquí sea incorrecto. Con formato de tabla se aseguran que ustedes filtran la información y el cálculo que hagan acá se ajusta perfectamente a los elementos resumidos. Okay, voy a borrar el filtro. Voy a dejar esos cálculos. Voy a agregar, voy a hacer un poco más pequeño esto. Y quiero que veamos la nueva característica que me parece bastante interesante. Es, acá en la pestaña de diseño tenemos esto que se llama insertar segmentación de datos. La segmentación de datos es una nueva forma de filtrar la información, un poco más dinámica, y los usuarios le han llamado tableros de control. Veamos, insertar segmentación, estando dentro de la tabla, insertar segmentación de datos, tenemos aquí los campos. Entonces yo debo agregar aquellos campos por el cual yo voy a hacer filtros. Los voy a agregar aquí a la derecha. Entonces vamos a suponer que quiero verlos por el campo sexo. Voy a hacerlo por el campo departamento, el campo filial. Y algo que quiero que visualicemos, ok, vamos a poner antigüedad. Vamos a darle a aceptar. Se me agregan los campos acá en forma de tablero. Voy a ubicarlos por acá. Vamos a tratar de ajustarlos rápidamente. Por acá. Estos bordes. Esta lo voy a ubicar. No alcanza. Voy a insertar una fila más. El campo departamento o filial lo voy a agregar por acá. Esto lo puedo dividir acá en opciones. Miren, cuando seleccionen un campo o un control, opciones, podemos dividirlo en 2 columnas, 3, 4, la que ustedes deseen según la cantidad de datos que tenga el control. Lo voy a dividir en 2 columnas o en 3 para que sea de esta forma. Ustedes ahí hacen los ajustes necesarios. Departamento, vamos a dividirlo acá en 2 columnas. Y el campo antigüedad, como son varios elementos, vamos a darle más elementos, 4 columnas. ¿Okay? Pueden personalizarlo también aquí rápidamente dándole un pequeño formato. Ya eso es criterio del usuario, qué tipo de formato va a aplicar. ¿Verdad? Es una muestra. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estos tableros de control? Bueno, ustedes lo pueden ubicar ahí a como ustedes quieran. Yo los puse por acá, esto lo voy a ubicar por acá. Usted decide cómo va a ordenar ahí la información. Ok. Entonces, voy a ocultar un poco la cinta de opciones, doble clic. ¿Cómo funciona esto? Sencillo, todos estos tableros están relacionados con esta tabla. Entonces, por ejemplo, quiero saber, solamente quiero visualizar la información por los departamentos de calidad. Si doy calidad y luego envíos, me lo filtra por uno. Entonces, ¿cómo hacerlo como selección múltiple? Bueno, seleccionamos el primero, por ejemplo, voy a dejar activo envíos. Ahora con control, como una selección múltiple, voy a darle clic a administración y control clic a calidad. Y vamos a agregar nomás control clic a fabricación.
Y ahí tenemos nuestro filtro por el departamento calidad, administración, envíos y fabricación. Y como ven, los cálculos se ajustan en la fila de totales. Por ejemplo, solamente los del sexo de esos departamentos, pero el sexo femenino, aquí están, los importes o los sueldos, perdón, de estas personas, de estos departamentos y de este sexo. Ahora los del sexo masculino. Tenemos ahí el resumen. Voy a eliminar el filtro de sexo. Quiero esos mismos departamentos, pero de la filial Estelí, sí hay. De Estelí, ahí tenemos. Hay 6 registros de Managua. Hay 9 registros de Matagalpa. Hay 7 registros. Elimino filtro. Y es bastante útil y bastante interactivo. Es como que estemos trabajando con una tabla dinámica y los tableros de control, que son las nuevas herramientas que están haciéndose un boom con el Power BI o inteligencia de negocios. Se utilizan las tablas dinámicas con tableros de control para analizar de una mejor manera la información resumida. Antigüedad. Quiero ver los que tienen antigüedad de entre 10 a 15 años de antigüedad. Entonces tengo que marcar acá 10 con control, ¿verdad? Control clic al 11, control clic 12, 13, 14, 15. Entonces ahí tengo resumido todos aquellos sueldos de las personas cuya antigüedad está entre 10 a 15. Para cifras, considero a nivel personal que falta un poco de mejoría para filtrar por los campos de tipo número, ya que como pueden ver tengo que hacerlo con control clic y si fuera mucho más elementos pues sería algo tedioso. Para ese caso yo recomiendo que los tableros de control no lo usen para cifras exactas, sino para así como campos de departamento, filial, nombre de región, país o cualquier área, para fechas, etcétera. Y el campo, si van a filtrar por un campo de valores numéricos, entonces hacerlo preferiblemente por este botón de filtro y aquí tenemos mejores opciones para filtrar rápidamente la información. Ok, elimino el filtro por acá y esa es una forma de que ustedes pueden trabajar y ver la información resumida con los filtros, ya sea el filtro tradicional o la opción formato de tabla con los tableros de control. Estos son bastante útiles, repito, para trabajar con tablas dinámicas. Cuando veamos el aspecto de tablas dinámicas podemos ver que acá en los cuadros de control podemos conectar ese control a varias tablas o a varios gráficos dinámicos y eso es lo que me permite hacer los tableros interactivos que ustedes pueden ver a través de diferentes medios, ¿no? En la televisión, en los anuncios, pueden verla en algunos trabajos en la computadora, internet. Eso es inteligencia de negocio y usan los tableros de control. Eso lo veremos en la siguiente sesión de clase que tiene que ver con las tablas dinámicas. Ok, muchachos, esto es cómo trabajar con tablas de Excel. Vimos los subtotales en el primer video y en esta segunda parte del video vimos los filtros y los formatos de tablas que son características mejoradas que hacen posible que el usuario pueda analizar o resumir mejor la información que tienen en su hoja de cálculo. Espero que hayan comprendido la información de este video tutorial. Cualquier consulta ya saben los medios de comunicación y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta pronto.